Buen día, vamos a realizar una presentación. Somos de la carrera de Ingeniería en Administración. Cursamos la materia Economía Internacional. El nombre de nuestro docente es el licenciado Ciel Daniel Ramírez Montiel. Vamos a exponer la unidad 2, el tema Introducción a la teoría fundamental del comercio internacional. Los integrantes del equipo somos Jania Abimelec Galván Casanova y Manuel Alejandro Vargas Loya, del grupo octavo A. Y bien, para adentrarnos al tema, es importante mencionar que para las empresas el punto de partida son las propuestas de las teorías, ya que contribuyen principalmente a que una firma decida en dónde establecer sus actividades de producción. De esta manera, las empresas implicadas en el comercio internacional ejercen una gran influencia en las políticas del gobierno hacia el comercio, orientando los esfuerzos de las políticas públicas a sectores o industrias más específicas en términos de apoyos, acuerdos comerciales o políticas proteccionistas. La teoría dice en sí que el patrón del comercio internacional está determinado por las diferencias en las dotaciones de trabajo. Predice que los países exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de los factores abundantes que están en dicha área e importarán bienes que hacen uso intensivo de los factores que son localmente escasos. De esta manera podríamos decir que el comercio internacional se enfoca en las exportaciones y las importaciones que realizan los distintos países. Ahora veremos la frontera de producción. En sus siglas FPP, que significan la frontera de posibilidades de producción. Aquí es donde los distintos países ven los conceptos de escasez, elección y compensaciones. Eligen qué productos van a importar y cuáles van a exportar, como ya lo mencionamos en la presentación anterior. Y bueno, la frontera de producción es una gráfica que muestra todas las distintas combinaciones de producción de dos bienes que pueden producirse con los recursos y la tecnología disponibles. La frontera de posibilidades de producción depende de si el costo de oportunidad es creciente, decreciente o constante. Los puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción ilustran las combinaciones de producción que son eficientes. De esta manera no podemos determinar qué puntos tienen una asignación eficiente sin conocer las preferencias del mercado. La pendiente de la frontera de posibilidades de producción indica el costo de oportunidad de producir un bien en comparación con el otro bien, y el costo de oportunidad se puede comparar con el costo de oportunidad de otro productor para determinar la ventaja comparativa. Aquí el punto clave es determinar qué productos prefiere el mercado y con cuáles productos dicho lugar compite con los de otro lugar o país. Una economía que cuenta con miles de productos, las alternativas para producir uno u otro bien y qué cantidad de cada uno son muy grandes. Cuando se escoge una alternativa significa que se está renunciando a otras posibilidades. La relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos es el coste de oportunidad. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la frontera de posibilidades de producción. Eh, en este ejemplo solamente se muestra que en dicho lugar o en dicha economía solamente se producen dos bienes. Esto pues es una hipótesis, ya que pues en la economía en real esto no sucede, porque los países o las empresas producen pues una infinidad de productos. Pero en este caso supongamos que un municipio solamente se basa en dos bienes, en alimentos y vestidos. Y para realizar estos dos productos usamos todos los recursos disponibles, trabajadores, tecnología, eh, y las posibilidades quedan de la siguiente manera, como se muestra en la tabla. Eh, en la primera fila vemos que solamente se producen vestidos.
pero en alimentos se producen 0 toneladas. En vestidos, 300.000 vestidos. En la combinación 1 podemos ver que se producen 20 toneladas de alimentos, pero se producen 280.000 vestidos. En la combinación 2, 40 toneladas de alimento y en vestidos 240.000. Y así sucesivamente. Y al final, si se producen 100 toneladas de alimento, se producen 0 vestidos. Esta gráfica de la frontera de posibilidades de producción ayuda a las economías, a los países, a ver qué productos deciden realizar o qué productos se pueden realizar combinaciones. Por ejemplo, si se producen 60 toneladas de alimentos, se pueden producir 180.000 vestidos. Esto ya dependerá de cada empresa, de cada economía, qué es lo que más les conviene. Y para detallar un poco más este ejemplo de la economía en donde se producen solamente dos bienes, alimentos y vestidos, aquí vemos la gráfica, en qué punto la producción de dicho alimento o dichos o vestidos, qué cantidad es eficiente, cuál es ineficiente y cuál cantidad sería inalcanzable. Por ejemplo, aquí vemos que lo eficiente para esta empresa o este municipio, lo que al final de cuentas decidió mediante los datos que tenía, es de que la eficiencia en la producción de vestidos está entre 200.000 y 250.000 vestidos. Y en los alimentos en toneladas está entre 40 toneladas y 60 toneladas de alimentos. Aquí es donde este municipio encuentra la eficiencia en la producción de tanto alimentos como en toneladas de vestidos. Bueno, unos datos importantes de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente, nos menciona que si no se utiliza en todos los recursos disponibles, esto es, no se llegase a la producción potencial, las cantidades producidas quedarán en el interior del recinto delimitado por la frontera de posibilidades de producción, es decir, estarían en un nivel posible pero ineficiente. En cambio, si las cantidades producidas quedasen a la derecha en el gráfico de la frontera de posibilidades de producción, esto representaría una situación no posible, ya que, como hemos indicado, en la frontera de posibilidades de producción ya se están utilizando todos los recursos disponibles, por lo que si nos situásemos a la derecha del gráfico, esto significaría que estamos utilizando ya recursos inexistentes. En esta presentación veremos las curvas de indiferencia social. Como definición, la curva de indiferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. Un ejemplo de esto sería cuando se llega a dos opciones que son indiferentes para las personas. Estos dos puntos que las representan se encuentran en la misma curva de indiferencia. Si se llegase a desplazar a lo largo de la curva en un sentido, está dispuesto a aceptar más bolígrafos a cambio de menos lápices. Y si se desplaza en el otro sentido, está dispuesto a aceptar más lápices y menos bolígrafos. Pero en cualquiera de los puntos dentro de esa curva, le reporta el mismo nivel de satisfacción. Por eso se llama esta curva de indiferencia social. Y bien, en esta gráfica de curva de indiferencia y en el comercio internacional nos muestra que esta curva es independiente de lo que cueste el producto, el precio de los bienes. Esto es solamente en las preferencias que tienen los consumidores. Por ejemplo, vemos el bien y el bien X. A distinto lugar a donde se mueva esa curva, cada punto tiene un valor monetario distinto. Puede costar más o de costar menos, pero el grado de satisfacción es idéntico. Y una nota importante es que en el punto donde la curva de indiferencia sea tangente a la gráfica de la frontera de posibilidades de producción,
Es aquí donde maximiza la utilidad comunitaria. En la representación de las curvas de indiferencia, por ejemplo, se traza simplemente preguntando a un individuo qué combinación de bienes prefiere. Si prefiere 10 bolígrafos y 5 lápices, en la segunda combinación 15 bolígrafos y 3 lápices, en la tercera combinación 20 bolígrafos y 2 lápices. El individuo es indiferente a cualquiera de estas tres opciones. Y lo que se observa es que a medida que una opción aumenta, la otra disminuye. Y dado que cuando tenemos mucho de una y poco de otra, apreciaremos más la que menos tenemos. Esto pasa con un bien normal. Siguiendo el ejemplo, si partimos de la primera cesta, donde la primera opción es 5 lápices y 10 bolis, para conseguir 5 bolígrafos más, este individuo necesitará 2 lápices. Pero en el siguiente paso, como tan solo le quedan 3 lápices, si queremos que se mantenga indiferente, le deberán entregar 5 bolígrafos por un lápiz. Podríamos decir que si el individuo tiene la opción, por ejemplo, de aumentar de bolígrafos sin disminuir el número de lápices, significa que se encuentra ahora en una curva de indiferencia que le reporta mayor utilidad que la anterior. Por eso se demuestra que se pueden trazar infinitas curvas de indiferencia conformando lo que se conoce como mapa de curvas de indiferencia. Por otro lado, la pendiente de la curva de indiferencia mide también el número de bolígrafos al que el individuo está dispuesto a renunciar para conseguir otros lápices. El término técnico de esto es que esta tasa es una tasa marginal de sustitución que indica la cantidad de un bien de la que el individuo quiere prescindir a cambio de una unidad más del otro. Y en conclusión de esta presentación, el comercio internacional utiliza como pilar la ley de la ventaja comparativa y se basa en la premisa de que los países del mundo pueden beneficiarse de la especialización internacional y del libre comercio. Trata de los factores reales en contraposición con los monetarios como principales determinantes del comercio internacional, observando a largo plazo y de la especialización y división internacional del trabajo como mecanismos destinados a lograr una mayor disponibilidad y calidad de recursos utilizando mejores técnicas de producción y satisfaciendo en este caso a la diversidad de gustos, de forma tal que esto implique un aumento del bienestar global. Muchas gracias.